Hola, ¿cómo están todos? Sean una vez más bienvenidos a esta programación impactante donde Dios nos revela a través de cada uno de nuestros invitados especiales, a través de esta pantalla, ese milagro impactante que ha hecho en sus vidas, cómo Dios los usa de una manera sobrenatural y también para cada uno de ustedes que sirve como ese testimonio y esa fortaleza de seguir adelante en los pies de Cristo. El día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro hermano salmista Jimmy Orrala. Bienvenido, hermano, en esta hora que Dios pues así lo ha predispuesto en su corazón, que lo hemos tenido aquí, lo tenemos aquí de invitado en esta hora. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Amén. Que sea Dios tomando el control de todo esto que vamos hoy a hacer. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, amén, mi hermano. Y para esto, pues como a cada invitado, nosotros siempre le hacemos la pregunta, ¿cómo o cuándo usted sintió que Dios le hizo ya ese llamado de parte de él para el ministerio que actualmente Dios lo está usando de manera sobrenatural? Amén. Bendito sea el Señor. Antes de contestar su pregunta, me gustaría aclarar algo que mientras que yo estaba en este proceso, amén, y enamorado de Él, de Cristo, amén, siempre le he hecho la pregunta a Dios, ¿por qué esperó tanto a mis 39 años poder yo estar en estos caminos? Y a veces le hacía la pregunta, ¿por qué no fue de joven, a los 19, 20? Tal vez hubiera logrado mucho más, amén. Amén. Pero a través de esta entrevista, corroboro lo que me dijo su palabra, que los tiempos de Dios son perfectos, Amén, amén. gloria a Dios. Y si me permitió pasar todo lo que pasé fue para esto mismo, para ponerme en este lugar y poder testificar a todos los que nos están viendo el poder de Dios. Antes de conocer a Cristo, pues fueron muchos debacles, por decirlo así. Era en todo desobediente, quebranté toditas las leyes de Dios, los 10 mandamientos, ninguno me faltó por quebrantar, amén. Pero el que más impactante es mi problema en las drogas, amén. Fui un dependiente de drogas por mucho tiempo, amén, la cual hacía mucho daño a mi esposa, que bueno, ese amor incondicional que tuvo en mí y la fe y la paciencia que tuvo en Cristo para poder ser yo rescatado. Si lo podemos resumir, pues bueno, yo era un hombre supuestamente responsable, tenía a mi esposa, mis hijos, aleluya, y pues estaba dependiendo de la droga. Comenzó pues a fines de semana, tanto que yo decía, pues bueno, no, nunca reconocí mi problema de adicción porque yo decía solo lo hago los fines de semana, pues no, no soy ningún drogadicto, pero a través del proceso pues fui cayendo más bajo. Ya no consumía, sino me estaba consumiendo la droga. Ya no tenía, digamos, en esta tierra, ya no tenía cabida, amén, porque siempre andaba bajo esos efectos y me perdía del día, me perdía de todo lo que Dios maravilloso tiene para cada uno de nosotros. Y fue un día en el cual todo durante 2 años antes de venir a los pies de Cristo, yo me arrepentía de lo que hacía, le pedía al Señor a través de un rezo, porque en ese momento, pues bueno, rezábamos, ¿no? Siendo católicos, antes de aprender lo que es la oración. Y le pedí a Dios que me sacara de esto con lágrimas en mis ojos quebrantados. Ya no quería hacerlo. Me volví un mal ejemplo para mis hijos que estaban creciendo. Para mi esposa era un tremendo dolor de cabeza. Lloraba siempre. Se amanecía esperándome. Y pues, y así yo le pedía a Dios y terminaba siempre en lo mismo. Era 15 días que tal vez me calmaba, pero volvía a hacer lo mismo. Había en mí un remordimiento, más no un arrepentimiento, amén. Y ese remordimiento me llevaba otra vez a cometer las mismas faltas, amén. Pero hasta que hubo alguien, y tal vez hubieron muchas personas que oraron por mí, estaban orando por mí, especialmente mi esposa, porque yo también para lograr salir de esto pasé
por ciertas religiones, amén. Yo quería de una u otra manera salir de esto que me agobiaba y busqué los testigos de Jehová. Amén. Ahí me impartieron la palabra, me dieron enseñanzas, asistía a las asambleas, amén, en los primeros tiempos, pero después de un lapso ya empezaba a asistir, pero así mismo, por el compromiso de que mi esposa me decía, acuérdate que tenemos que ir, pero durante todo el día yo ya había caído otra vez en lo mismo, amén, y asistía a esos lugares borracho, drogado, y era un que me importismo. Y pues bueno, después regresamos al catolicismo una vez más, por más que le brindábamos sacrificios, yo me arrodillaba desde la puerta de la iglesia hasta donde está su imagen, amén, que por favor me sacara, que me desencadenara de la droga. Amén. Difícilmente lo lograba, ese mismo lo hacía en la mañana y por la tarde volvía y caía en lo mismo. Entonces yo le doy a Dios toda la gloria, amén. Amén. Cuando comenzaba mi proceso y ya llegaba y mi esposa, yo llegaba y mis hijos me reclamaban, el mayor, que dónde te habías ido. Y yo le digo, no, estaba trabajando, les mentía y ellos me hacían ver de que su mamá lloraba toda la noche y oraba todas las noches a Dios. Oraba incansablemente todas las noches para que no me pasara nada y que sea yo restableciendo mi vida, sea restaurando mi vida. Pero hacía caso omiso. Pero había un proceso ya en el último año antes de recibir a Cristo, que yo ya no me desaparecía 2 horas, sino me amanecía. Tal vez sin dinero, pero ya no entraba a la casa porque eran reclamos constantes de mi esposa, que porque te amaneces, que no tienes plata para dejarnos de comer, pero sí tienes plata para irte a tu vicio, irte al beber. Entonces todos esos reclamos, si llegaba a las 2 de la mañana, igual me amanecía hasta las 6 con los sermones de mi esposa, y doy gracias a Dios que a pesar del estado en el que me encontraba, siempre supe escuchar y nunca me porté de una manera que de pronto estas sustancias podrían haber provocado y haber lastimado a mi esposa. Y yo sabía que la mano de Dios estaba en todo tiempo. Ahorita que sé de la palabra, ahora que estoy en los caminos de Cristo, sé que todo el tiempo Él guardó a mi esposa, guardó a mis hijos, guardó mi integridad, amén, mi integridad física, aleluya, para cumplir ese propósito de hoy estar en los caminos. Tanto fue que yo vuelvo y repito, me amanecía y no llegaba. Pero algo hizo Dios en mi esposa que cuando acuerda, un día me amanecí día y medio y llegué a mi casa sin zapato porque se me había perdido un zapato, pero a lo que yo llego esperaba el sermón de ella los mismos reclamos de siempre, pero Dios hizo algo en ella que el recibimiento fue: mi hijo, ¿cómo estás? Mírate, estás sin zapato. ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo malo? Ven anda para que te bañes, ya te voy a servir la comida, y te voy a buscar la ropa para que te vistas. Entonces, un cambio radical en ella, ya no eran reclamos ni por ahí, hasta una ocasión que me tiró lo primero que encontró. Y me quedé sorprendido, tanto que en mi lucidez vi la puerta de mi casa, a ver el número de la vía, por si acaso me había haber equivocado de casa, porque lo que me esperaba no era eso, sino lo contrario. Pero, ¿qué pasó? Que se dio, comí, listo. Pero lo que hice yo fue frotar mis manos y decir, chuzo, qué bueno, ya con esto ya no va a haber más reclamo. Entonces me sentía en la libertad de hacerlo cuantas veces yo quería, porque ya no iba a encontrar un reclamo de parte de mi esposa. Y así fue, llegué otro día de la misma manera y él me saludó otra vez, me dice, ¿qué te pasa? Ven, báñate, siéntate a comer. Y en 3 ocasiones fue a eso. La cuarta ocasión, que podría ser la antepenúltima, ya no me decía nada. Yo llegaba y estaba viendo televisión, no me saludaba, simplemente no me decía nada. Y después ya el otro día ya se me venía una cuenta que tenía que pagar y por estar gastándome en lo que no me tenía que gastar,
me sentía agobiado, amén. Y así mismo llegué mareado y ella estaba sentada ahí y ni siquiera me miraba ni nada. Y en ese momento el Espíritu comenzó a redarguir en el estado en que yo me encontraba y me encontré, por decirlo así, estando perdido, yo mismo me encontré y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Todas mis finanzas están en debacle y más que todo mi familia, ¿qué estoy haciendo con mi familia? Mi esposa ya perdió la fe, ya se resignó, pero por más tranquila que ella estaba, logré ver a través de su corazón cómo ella se sentía derrotada a causa mía. Entonces, ella muchas veces me repetía que busqué de Jesucristo, que busqué de Dios, y yo le decía, pero si ya fuimos a tal, a tal, a tal. Y yo en su tiempo declaré y le dije, mira, te voy a decir la verdad, yo ya he intentado de todas formas, de todas maneras, he buscado religiones, todo, y yo soy drogadicto y yo así me voy a morir. Digo así, esto va así de largo, le digo, ya he intentado, no es que no he intentado, lo he intentado. Si tú quieres seguir conmigo, atente a las consecuencias de que yo moriré de esta manera. No hay remedio para mí. Y si no, pues bueno, tú me dices y yo me voy. Amén. Y no te causo más daño. Y él me decía que no es así, no tienes que declararlo en su tiempo. Pero cuando me dio esto, cuando ahí retomo otra vez en la última, me puse a pensar en eso y ahí fui y le dije a ella que quería probar en Cristo Jesús. Quiero conocer a Cristo para ver si definitivamente Él cambia mi vida. Y contentísima, en verdad, mi amor, gloria a Dios, me decía así. Y nosotros teníamos unos amigos que yo le alquilaba mi vehículo a una persona cristiana, amén, un salmista, y él sí iba a hacer sus actividades. Y a pesar de eso, nunca se me dio por acercarme a Dios, pero fue eso y buscamos ayuda en ellos, amén. Y ese mismo día, pues, me dice, yo no voy a poder ir, me dijo él, pero va a ir mi esposa al otro día. Y al otro día ya se me había ido el efecto de todo lo que tenía en mi cabeza y sale entrando la señora y se pone a conversar con nosotros, a empezar la palabra de Dios. Y en mí decía, por gusto le dije que venga, como que estaba tirándome para atrás. De pronto la confesión que hice, lo hice bajo el efecto de mi droga y decía, ¿y ahora qué hago? Y ella me conversaba todo lo que, el proceso que es ser cristiano. Nunca nos mintió en decir de que todo iba a salir bien, que va a ser un Amén. proceso, amén. Entonces, por ahí ya iba como queriendo desistir del asunto, pero nos explicó todo eso. Y yo seguía así mismo, miraba para todos lados y ya llegó el siervo, el esposo, en la noche, más tarde, pues 11:30, y el hombre nos hizo sentar en una silla y puso una silla sola. Amén. Y yo decía, ¿está loco? ¿Y para qué esa silla? Le digo, ¿y esa silla? ¿Quién se va a sentar ahí? Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que te va a salvar, te va a rescatar y va a romper toda cadena. Amén. Pasó aquello y estuvimos conversando poco y él comenzó a orar. Y cuando impuso mi mano, yo me quebranté totalmente y sentí como las cadenas se rompían en mi vida y, y sentí esa paz, esa paz, esa tranquilidad, amén, de que el Señor me había rescatado. Y así mismo el otro día ya me levanté renovado, sin ningún tipo de ansias de querer ir a volver al vicio, ni probar alcohol, ni nada que se les parezca. Amén. Ellos nos dijeron, busquen una iglesia y afortunadamente teníamos una iglesia cerca de la casa, una iglesia que durante años también los hermanos que pasaban por ahí, yo les decía, ¿cómo lograste salir de la droga y del alcohol? Yo quisiera hacer, ven a la iglesia, ven que Jesucristo te va a salvar. Y me invitaban. El mismo pastor
cada vez que me veía, lo estamos esperando, tenemos su silla, ya voy. Y cuando pasó todo esto maravilloso, pues, ¿qué más? Ya el Señor ya me tenía preparado en ese lugar donde muchas veces me invitaban. Y ahí fui, pues, y ahí fue mi transformación, mi proceso. Y hasta la fecha doy gloria a Dios porque fue con una gran bendición, porque de mí salió algo que de pronto no esperaba tener, que es el talento que tengo para cantar alabanzas. Y más que un talento es este gozo, este amor que siento en mi corazón para poder alabar a aquel que me salvó. Amén. Estoy enteramente agradecido con Él, amén, le doy toda la gloria a Él y todo lo que hago es para Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y viviré, y Amén. cuando venga el arrebatamiento, pues me iré con ese gozo y ese agradecimiento. Amén, gloria a Dios. Qué impactante como es la programación, lo dice su nombre. Amén. Y qué bueno porque, como él lo dice, tal vez fue duro el proceso. Él decía, no, yo quiero seguir aquí y así voy a seguir en las drogas, en el alcohol, en sus vicios. Pero sabemos que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que de lo más vil y despreciable ha escogido Dios al mundo para que sea avergonzado el sabio. ¿Por qué? Porque aquel que tal vez decía, no, él no va a cambiar, él va a seguir siendo igual. Tal vez, como él lo mencionaba, su esposa no veía ese cambio, pero Dios ya estaba en el proceso y Dios ya estaba actuando ahí. Amén, mi hermano. Y le pregunto, vemos que Dios lo está usando grandemente ahora también en el evangelismo, en lo que es la alabanza. Y le consulto cómo usted sintió ese avivamiento en su corazón y decir que Dios lo estaba llamando para la alabanza en ese momento. Fue maravilloso. Nosotros teníamos por costumbre antes de ir a venir a los pies de Cristo, así mismo en el último año en mi casa nos poníamos a beber y en el tiempo que ya estábamos mareados vino esa fiebre del karaoke. Pero yo en ese casi no cantaba al principio porque sentía vergüenza, tal vez dudaba de mi voz, pero era que estaba mareado y mareado ya me entraba todo, se me iba toda de vergüenza y cantaba como salía, pues, ¿no? Amén. Y pues bueno, también yo hace años, 17 años, me gustaba ver conciertos, o sea, de Salserín, todos esos artistas. Y yo le rezaba a Dios en ese tiempo, amén, rezaba, que a mí me gustaría ser cantante. Pero llegué a los pies de Cristo, amén, y escuchando alabanzas en mi vehículo, yo así expreso, y ahí yo cantaba a viva voz adentro en el carro, solito cantaba y alababa al Señor y me quebrantaba y todo. Y pues fue una ocasión que yo quise darle un especial cuando yo tenía un tiempo en mi iglesia y me lo permitieron, amén. Amén. Y a base de los ensayos y todo eso, pues yo no fui con el afán de impresionar, o sea, o pensar que tengo el talento, amén, pero a medida que yo iba cantando, amén, yo lo hacía de corazón y la gente no veía de Amén. pronto el talento, sino que veían en la forma en que yo cantaba. Yo me rendía a Él y cantaba con todo mi corazón, con todo ese agradecimiento y alabanzas que me llegaban. Esa primera alabanza que llegó a mi vida y me transformó como Zaqueo y, y listo. Y así me presenté. Comenzaron los hermanos de la congregación y bueno, digo, usados por el enemigo a ovacionarme, hermano, que usted canta lindo, hermano, que usted canta hermoso, incluso hablaban que lo hacía hasta mejor que el salmista que estaba ahí. Entonces, todo eso, gracias a Dios, me decía ver hermanos que me predicaron y que me enseñaron de lo que diga, que iba a recibir eso de parte digamos, del enemigo. Eh, Amén. Querer lograr ensancharme y de pronto alzarme, confundir las cosas, amén, y creer que yo soy un buen cantante
cuando realmente lo hago para Dios. Pero como estaba hace un rato dando un testimonio que como humanidad también sentí podría decir esa arrogancia a Ese través ego. de los que me alababan, por decirlo así. Amén. Pero gracias al Señor siempre hubieron siervos que me decían, la gloria es para Dios. Si lo haces para Él de corazón, pues no es tuyo, viene de arriba y es para Él, para todos los que te van a Amén, escuchar. gloria a Amén. Dios. Sí, de hecho es algo bastante común que por lo general estas personas que sirven muchas veces pasan esa barrera, la cual es no creerse que la fama y la gloria es para uno. Amén. Y muchas veces pasamos por esas barreras, no solamente por las personas de afuera, simplemente dentro de los mismos hermanos, de la misma congregación, a veces incluso el mismo pastor, pero eso es una prueba ya que nos tiene el Señor para nosotros en cómo irnos moldeando poco a poco conforme a su voluntad. Y usted dijo algo muy curioso al inicio de la entrevista. ¿Qué no hubiera querido yo que Dios me hubiera usado antes y no a mis 39 años, para empezar? Y ciertamente es que ninguno de nosotros conocemos cuáles son los planes de Dios. A veces Amén. nosotros nos afanamos en querer conseguir algo, en querer poder salir de algo antes de tiempo. Simplemente los planes de Dios son bastante perfectos. Amén. Cada persona se mueve diferente al ritmo que él mismo pone. Como usted ya lo dijo, usted tuvo una muy grande transformación, tuvo una batalla que no fue sola, estuvo su familia, sus Amén. hijos, su esposa. Me da mucha alegría y me gustaría que muchas personas escuchen este bello testimonio suyo en cómo usted batalló, pero nunca estuvo solo. Dios siempre Amén. estuvo detrás de usted, ahí batallando. Él ya le tenía el escenario completamente listo para usted. O sea, simplemente fue un momento de que es ahora es tu turno. Y ahí fue, y la gloria de Dios es tan grande que usted sigue en el camino, sigue y pese a las adversidades, las tramas, los tramos, cualquier problema que el enemigo le pone, usted siempre está por encima porque usted ya no camina solo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y entrando en contexto del tema, yo quisiera preguntarle, ¿qué consejo usted le daría a los hermanos en Cristo que quieran servir a Dios, ya sea en el Evangelio, en el camino de la alabanza? Amén. ¿Qué consejo usted les daría a ellos? A ellos que sienten que ya están perdiendo esa devoción, ese entusiasmo. ¿Qué consejo usted le da? Que luchemos por vivir en santidad, amén. Así como Dios me dio la oportunidad de llevar una palabra a esta casa de oración, pues la palabra fue para mí, amén, y compartida y transmitida a la juventud de esta casa de oración, pues, y como dice su palabra, buscar la santidad, amén. Sé dejar que el Espíritu Santo sea habitando en nuestras vidas. Hay algo muy importante y a lo que yo puedo dar fe en mi avance, en mi proceso, que a pesar de esos, como vuelvo y repito, esos elogios y todo eso que pudieron perturbar este proceso, amén, Amén. en su momento, empecé a orar, amén, a Dios en cada actividad que me invitaban. Yo iba atrás del escenario, atrás del lugar que vaya ahí, y yo doblaba mis rodillas o lo hacía de pie, y yo le pedía a Él que sea limpiando todo de mí, amén. Que sea limpiando mi interior. Como sabemos, somos el templo de Dios, y para que el Amén, Espíritu así es. Santo habite en nosotros, tenemos que estar limpios de toda arruga, de toda mancha, amén. Y que sea despojada de mí toda carne, toda vanidad, que el Señor sea actuando, sea en la alabanza o sea en la palabra, sea Él a través. Nosotros simplemente somos vasos útiles en sus manos. Todo lo hace el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y recordar siempre la palabra del Señor, como lo dice en el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como lo decía mi hermano, él tal vez se sentía así de la gente que lo elogiaba y todo, pero
sabía usted internamente y esa comunión que usted tenía con Dios, que usted lo hacía de todo su corazón, algo que sea agradable delante de Dios. Amén. Y me da mucho gusto, mi hermano, una vez más. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Amén. Y Gracias estar a usted. aquí con nosotros compartiendo a cada una de las personas que nos ven a través de esta pantalla. Y me gozo también por ese cambio que Dios ha hecho en su vida. Muchas gracias, mi hermano, y que siga adelante firme en los caminos del Señor. Y recordemos, y no se olviden, mis queridos hermanos que nos ven, todos los domingos están ustedes invitados 10:30 de la mañana aquí en la iglesia Adoración Centro Ministerial. Que todos sean bendecidos y que Dios los siga bendiciendo en todo tiempo. Mis hermanos, shalom. Bendiciones. Amén. Gloria.